Hello, everybody. Thank you for coming. We are going to begin for today's class with the versicle for this week. Well, for um, it's Matthew 6:31, and for this week the value was don't worry saying. Don't worry saying. Okay, Matthew 6:31. So don't worry saying, what shall we eat or what shall we drink? Or what shall we wear? Well, we have to thinking about this word. It's important to don't worry about saying questions for our future time. Is maybe because we don't know what's come from the future, what God have in his plans for our daily lives, what God is thinking to do with us, or maybe he is thinking to provide something good for you and for me that we are going to say, hey, God, I'm so worried for my future. And that is correct, but you need faith in him. And when you have faith, you are not going to say, I am worried, God. No, I am expected. I am waiting for your answer. And I know you know my necessity. Bueno, vamos a cerrar esta semana con esta expresión, ¿verdad? La frase que nos decía, don't worry, say it. En español, si worry lo traducimos como preocuparse, quizás entendamos un poco mejor la intención de ese vocablo en Spanish, en ese caso que en English. ¿En qué sentido? En que la etimología en español de la palabra preocuparse lleva la palabra pre y ocuparse. Sería algo como ocuparse de algo antes de que suceda, algo así vendría así. Es decir, cuando nos preocupamos diciendo cosas de nuestro futuro, cuando comenzamos a pensar y a decir, bueno, ¿y qué será de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Cuando estamos en algún conflicto, pasando alguna prueba, alguna dificultad, tendemos quizás a pensar de más, a, a no ocuparnos de un problema, sino a preocuparnos de un problema que quizás ni siquiera nos ha llegado todavía. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, es prácticamente olvidarnos que Dios existe y que Él ha prometido que siempre va a proveernos en nuestras necesidades. Podemos pasar un tiempo quizás de angustia, un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, pero Dios no se va a olvidar de nosotros. En ese sentido, en vez de invertir tiempo en preocuparnos, en estar diciendo cosas de más, well, you have to think in a best way for your life. Hay que pensar de la mejor manera para nuestra vida. Y no cabe duda que eso lo logramos nutriendo nuestra fe. ¿Cómo nutrimos nuestra fe? Bueno, acercándonos más a Dios. ¿Cómo podemos reach to God? ¿Cómo podemos alcanzar a Dios? Estar together with Him, estar a la par de Él. Reading the Bible. You have to read the Bible, you have to pray, and or if you wanna, if you can do that, go to a church. Podemos hacer diversas cosas, pero lo más importante es dejar de afanarnos por aquellas cosas que sabemos que Dios conoce nuestras necesidades. Well, that's going to be all. Con eso terminaríamos este versicle for this week. And now here we go to the class. Y ahora vamos con la clase. Okay, it's time for take a look for another color. And now we are going to talking about silver pin. Silver pin. Okay, in this case, we're going to write that this is a short sound. You have to know it's a short sound. Short E. Short E. Esa se conoce como la I corta del inglés. Entonces, es una short. Short I, diríamos en English. Nosotros en inglés, en español le decimos I, pero en inglés es la I realmente. Entonces,
Tenemos acá this and this. Vamos a examinar primero esos dos bloques. Lo que vamos a encontrar acá, o lo que vamos a llamar como la regla aquí, es the I between vowels. ¿Qué significa I between vowels? Significa que ese sonido usted lo va a hacer siempre que en las palabras la I aparezca en medio de vocal. Perdón, en medio de consonant sería acá. Ok, es consonant. Between consonant, en medio de consonantes. Entonces, todo este bloque de palabras y este de acá cumplen con esta regla. La I, la I es short because it's between consonants. ¿Qué significa? Que eso no lo debemos pronunciar como I. Aunque la vocal se llama I, en este caso el sonido debe ser I, I, I. No es I, es I, I, I. Es corto. Entonces, debemos tener una gran precaución con estas palabras porque, por ejemplo, el sonido correcto para esta palabra es bit, bit, bit. Si yo digo bit, estoy diciendo otra cosa. Por ejemplo, si yo digo beat, estaría diciendo esto, porque es I. El sonido apropiado para la palabra que estamos viendo ahorita debe ser bit, beat, bit, beat, bit. Estos ademanes que les hago es para que ustedes comprendan la elongación, digamos, del sonido. Cuando decimos que un sonido es long, es sostenido, va hacia arriba. Y en cambio este no es así. El que vimos de green tea, su sonido hacia arriba. Green tea. Este no. Este es silver pin. Silver pin. 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 Y, y, y. Ok. Entonces, we're going to practice. Vamos a practicar con los primeros dos bloques. Vamos a decir pit, sit, ship, fill, lead, hill, miss, sick, pick, rip, dip, tip, hit, wit, kick, kiss, milk, list, sink y live. ¿Ok? Vamos a decir cada una de estas palabritas en el primer bloque. El resto, estas de acá, las vamos a dejar para un segundo bloque de participación y ya vamos a entender por qué las vamos a dejar para un segundo bloque. Al igual que las de ayer, recordarán que habían dos bloques de palabras que decíamos, vale, practiquemos ya con estas y tenemos clara la regla. Pero dejamos un bloque aparte porque no seguían, digamos, la regla que habíamos dicho o se establecía en el Green Tea. Aquí sucede lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Entonces, vamos a comenzar. Al escuchar su nombre, me va a decir este bloque de sonidos, luego se pasa acá con este de aquí. Ya leí los mensajes de algunos que me dicen que tienen problems with the connection for internet. And another one. Ok, Sofía, get well soon, que se mejore pronto, no se preocupe. El resto, ¿verdad? Vamos a practicar. Si alguien tiene problemitas para hacer la práctica, me lo indica también para darle chance a otro classmate. Okay, Bianchi, you are going to be the first one. Good evening. Right, good one, thank you. B, C, chick, sir, click, it, mix, sick, pick, rick, dick, tick, hick, quick, kick, kiss, smell, list, send, leg. Okay, thank you. Good on. Continuamos con Edgar Alberto. Good evening, teacher. Have a good one, good man. Beat, sit, chip, feel, live, heal, me, sick, pick, rip, dip, tip, hit, quit, kick,
kiss, milk, listen, life. Ok, Edgar, vamos a corregir dos sonidos. El primero es este. Y voy a explicar qué es lo que sucede con esta palabra. Digamos esta como live ahorita. Live. Live. Ok, good. Live. Y esta también es Ujú. lift. Esta es lift. Con una T al final. Live. Ok, very nice. Ahí estamos mejor. Vale, lo que le pasó a Edgar es bien común, sobre todo con esta palabra. Esta palabra tiene una peculiaridad y es que tiene dos pronunciaciones. Depende del uso que le estemos dando a la palabra, así es el sonido que le corresponde. Aquí nos dicen que es vivir. Ok, cuando es vivir, lo decimos como live, live. Pero esa palabra no solo se puede utilizar como un verbo, se puede usar como un adverbio. Cuando se usa con adverbio, sigue la regla de la magic I, porque si ustedes se fijan, termina en E. Entonces podríamos, esta se convertiría en un great day cuando es un adverbio y cuando decimos live, pero ese adverbio se utiliza en otro contexto. En otras palabras, hay algunas palabras en el inglés que su sonido cambia dependiendo del contexto en el que las vayamos a utilizar. Por ejemplo, ayer vimos el verbo leer y allí nos decía en la lámina anterior, nos decía que si era en presente, se lee como read, pero que si es en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera en pasado, no sería un green tea, sino que lo leeríamos como red, que sería como el color rojo en inglés. Sería una palabra como red dress, pero es el verbo leer en pasado. Por ejemplo, yo puedo decir, I read a book yesterday. Estoy diciendo que leí un libro ayer. I read, ya no digo read. Entonces hay palabras que pueden cambiar su color dependiendo del uso que se les esté dando. Esta palabra creo que por las redes sociales estamos más acostumbrados a escucharlas como live. Vamos a hacer una live, vamos a hacer un Facebook Live. Y dicen eso. Esos son los en vivos. Entonces, cuando se traduce esto como en vivo, se pronuncia en inglés como live. Eso significa un adjetivo que quiere decirnos de que una transmisión se está dando en el mismo momento que se está viendo o que está en tiempo real. Pero aquí es el verbo. Entonces, cuando yo quiero decir yo vivo en El Salvador, digo I live in El Salvador. Es incorrecto decir I live in El Salvador porque el live no aplica como verbo, aplica como como un adjetivo que nos da la idea de que algo se está viendo en vivo. Ok, vamos a continuar eh, ahora con Aymar. Is your time for making your participation? Good evening, teacher. Very good one, come on. Beat, sit, cheat, feel, lip, heal, miss, sick, pick, rip, dip, dip, hip, wit, kit, kiss, milk, list, sick, life, Igual, la última es lift. Lift. lip, Correcto. Ok. La estructura de estas palabras es que la I, miren acá hay una consonante, acá hay otra. Consonante y otra. No importa si son dos. Lo importante es que esté en medio de consonante. Si ustedes ven todas las palabras, la única que se sale de este bloque es esta. Es una excepción esta palabra. Esa palabra termina en E, pero tiene esa doble pronunciación y por eso le dedicamos unos minutos a explicar por qué tiene dos pronunciaciones. Pero el resto de palabras coinciden con esto. Una I en medio de vocales. Esto se va a escuchar como I corta, como I, I. Nunca va a ser una I. Esa la vamos a ver después. La I, vamos a ver en dónde aparece la I. Recuerden que es otro color, que es la white tie. Aquí no hay ninguna white tie.
es otro sonido. El white tie sería esa, por ejemplo, pero en el caso del adjetivo. Bien, the next one, Ovidio, hello. Hello, Okay, good evening. have a good one, ¿qué más? Beep, sip, chip, fill, live, help, miss, sip, pink, rig, dip, tip, hit, with, kick, miss, kiss, milk, list, sing, life, Lift. La última, están teniendo problema con esta, es lift. live. Correcto. Es la I, lift. Ok, thank you. Sara Janet, Beat, sip, chip, fill, lip, hill, miss, sick, pick, read, dip, tip, hit, with, kick, kiss, milk, list, sing, lift. thank you, very good. Well, Xiomara Rivera, you're going to be the last one. Good evening, teacher. Okay, thank you. Have a good one. Beat, sit, shit, feel, lie, heal, miss, sick, pick, rip, did, tick, hit, with, hit, kiss, meal, list, sing, lift. Okay, very good. Thank you. Well, now it's time to take a look for this one. Bueno, con estas vamos a hacer algo aparte. Y es que voy a agregar acá el IPA de estas. Es necesario que veamos el IPA de estas palabritas porque tienen una peculiaridad. Entonces vamos a ponerlo por acá. Voy a tratar de ver si podemos. Eso quedó muy grande. Vamos a cambiar el tamaño quizás de la letra para que nos quede mejor. En las otras hemos tratado de no usar el IPA, ¿verdad? Porque la idea de esto es como quien dice venir y quedarnos con lo que vendría siendo el color, que el color nos guíe con el sonido. Pero ahora, para este bloque sí es menester que recurramos a las pronunciaciones. Bueno, voy a tratar de dejarlo a la parte para que no nos confundamos mucho. Y las vamos viendo cada una así rapidita. Miren, esta tiene dos is, dos i cortas. Miren, tiene invisible, invisible. Tiene dos. La siguiente, esta tiene una i corta acá, en esa parte, en la primera sílaba, y es de hecho esa i es la única sílaba, es una sílaba, o la primera sílaba, y es imagination, imagination. No se me vayan a confundir, si borro esta, no se me vayan a confundir con la I que está al final, con esta. Esta es A, esta es great, no es, o sea, está el símbolo, pero no es que sea la que estamos estudiando de silver pin. La de silver pin sería esta, I, imagination, imagination. Luego tenemos la siguiente. Esta es literature, literature, literature. Esta deberíamos de separarlo en lit, lit, literature, literature, literature. ¿Ok? Ahí. Lit, ahí sería la I corta. Literature, literature, literature.
Bien, luego la siguiente, que es individual, 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 y individual. La siguiente es disability, disability, y esa tiene varias. Bueno, de hecho aquí hay, vaya, pero la de invisible tiene dos. La de individual tiene también dos. Bien. Luego esa de disability, miren, tiene one, two, three, and four. Esa tiene cuatro. De hecho, esa sería como de separar. Disability, disability, siendo la sílaba tónica esa de acá, esa de ahí. Esa quizás también conviene separarla en a, esa es o sea, quiero que vean que hay una separación siempre y el schwa se queda como solo. Luego iría esa, como bits, a, y luego iría el wo. Luego tenemos impossible, 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 impossible. La siguiente es deliberate, deliberate. Tendríamos dos. Deliberate, deliberate. La siguiente, incredible, incredible, incredible. Tendría al principio. La otra es significant, significant. Nótese que tiene acá, significant. Tiene tres. Y la última nos sería ability, ability. A, con un show al principio. Luego la B, que es la sílaba tónica. Ability, ability, ability. Bye. En este bloque de palabras, no siempre se va a cumplir lo de la I en medio de consonantes, pero en algunas sí. Vea, por ejemplo, en la de invisible, invisible, si la separamos aquí, invisible. Aquí estaría, miren, la I en medio de consonantes. Esa no, esa va al principio, ¿ya? Pero esa sí cumpliría con la característica anterior. Luego tenemos esa pues no cumpliría tampoco la característica que hemos dicho porque solo lleva el sonido S al principio. Ya dije que ese de acá es otro sonido, aunque lo veamos ahí escrito, es el diptongo E y es otro sonido. Esa, la de literature, literature, en ese caso en literature tendríamos esto. Se cumpliría la regla de que está en medio de lo que vendrían siendo las consonantes. En la siguiente, de individually, individual. ¿Qué pasa en individual? En esa va al principio, se queda aparte. Es in. Luego en esa, did. Ese es el sonido de G, como una G, vea sonado. Big, big. In a big o. En este caso, tendríamos nuevamente la I en medio de consonantes para esta sílaba de acá. Quiero que vean esto. Esa, miren, I en medio de consonantes es la sílaba tónica. Y esta, miren, I en medio de consonantes es la sílaba tónica. En esta, en la que acabamos de estar viendo, in the bit, en la bit, esta es la sílaba tónica y es la I en medio de consonantes. Vale. Impossible es de esas que comienzan con la I. Comienzan con la I y lleva ese sonido corto. Impossible. Luego tenemos delete. Y esta, delete, aquí
Sí, así tiene que ser. La había separado mal. Deliver. Otra vez. Y en medio de consonantes. Y esa es la sílaba tónica de la palabra. Deliberate. Deliberate. Live. Live. Es el sonido acá. Live. En la siguiente. Incredible. En ese volvemos a tenerlo al principio. Es el principio. La otra sería significant. Significant. Esa sería la sílaba tónica. Solo que aquí sí se rompe un poquito, pero sí ven, por ejemplo, en ese, diríamos, miren, zig, sería con I corta. Nid, nid, si hiciéramos esto así, sin nid, pero no se puede porque no es, esta no es schwa. Si fuera schwa, sí, pero no es schwa. Así que esta sí se rompe como el esquema que hemos venido viendo de que donde está la sílaba tónica está ese sonido y aparte de que está ese sonido, pues encontramos la regla de las dos consonantes rodeando la vocal. Esta, digamos que no sigue ese patrón. Y la última, miren, la de habilidad, ability, sílaba tónica, ability, ability, ability. Bien. En resumen, ¿qué es lo que quiero que destaquemos de lo que acabamos de estar viendo o analizando? En primer lugar, que este sonido, el sonido que estamos viendo acá, va a aparecer, hemos dicho que es la I en medio de las palabras, pero también va a aparecer cuando encontremos palabras que comienzan con I, N o que comienzan con lo que vendría siendo la IM. Ahí vamos a utilizar este sonido. Se me olvidó ponerlo al principio, pero lo voy a poner acá. El nombre del idioma que estamos utilizando usa en esta vocal y en esta otra, usa dos de estos sonidos. O sea, este sonido que estamos viendo acá, que es el sonido corto, eh, va en esa palabra. Propiamente, ¿en dónde va? Lo voy a copiar de aquí. Va en esta, o sea, esta primera debe sonar a esto. Y luego, esta segunda también suena a eso. Así que una forma de no olvidar el sonido, digamos, de esta short I es recordando de la palabra English, 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 que lleva dos sonidos de este. Bueno, de ese bloque entonces establecemos que lo que comienza con IN y IM va a sonar con esto de una vocal corta de I. Pero también podemos establecer que en palabras que son de 3 o más sílabas se cumple la regla de la I corta en medio de consonantes. Y no solo se cumple eso, sino que es la sílaba tónica. O sea que, por ejemplo, palabras como invisible, palabras como literature, palabras como disability, palabras en este caso como deliberate, palabras como significant, ability, todas estas son silver pin. Su sílaba tónica es silver pin. Y coincide en que no es una palabra monosílaba que solo tiene la esa I, sino que es una sílaba dentro de una palabra de más sílabas que tiene la sílaba tónica con una I corta. Eso es lo que vamos a destacar. Bueno, estas palabras quizás van a ser un poquito de más reto en la pronunciación, así que vamos a irlas escuchando de cada una y si hay que corregirla, pues vamos a corregirla junto con ustedes. Son un poquito más difíciles que las primeras. Vamos a practicar, todos me las van a ir diciendo. Si alguien tiene dificultad con alguna, me lo indica para ayudarle a pronunciar. Comienzo con Bianchi. Invisible imagination. Ahí, ¿cómo sería eso? Literature. Literature.
Individual, disability, impossible, delivery, incredible, significant, ability. Ok, thank you. Muy bien. Edgar, Invisible, 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 eh, invisible, invisible. Imagination. Lead air, lead literature, literature, leader, leadership. In, no, no sé, sinceramente. individual, individual, Individual. Disability. Impossible. Deliberate. Incredible. Significant. Ability. ability, ability. 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 Okay, thank you. You. Aymar, is time for you. Invisible, imagination, literature, individual, disability, impossible, deliberate, incredible, significant, ability, Okay, very good. Thank you. Ovidio, you are the next one. Invisible, imagination. ¿Cómo sería esa? Literature, literature. Literature, indi- individual, disability, impossible, deliberate, incredible, significant, ability. Okay, very good. Good done. Um, Sarah Janet, Invisible, imagination, literature, individual, disability, impossible, deliberate, incredible, significant, ability. very good. Thank you. Xiomara, Invisible, imagination, literature y ¿cómo sería ahí, teacher? individual, individual. Individual, disability, impossible, deliberate, em, incredible, significant y ability. Okay, very good. Thank you. Bien, quiero enfocar algo. De ese último bloque, hay palabras que llevan el sonido silver pin, pero no son silver pin. ¿A qué me refiero con eso? Que si la sílaba tónica es la que fuimos enseñando, donde estaba la I corta en medio de las consonantes, esa palabra sí tiene o sí es silver pin. Pero hay otras que no son silver pin. Pero que no sean silver pin no significa que no usen el sonido. Recordemos que hemos visto que las palabras pueden tener diferentes colores en sus componentes de sílabas. Las que son monosílabas solo tienen un color, pero las que tienen más de una sílaba tienen varios colores en ellas. Pero
la sílaba tónica es la que le da el color más de la pronunciation, de la pronunciación. ¿A qué me refiero? Vaya, por ejemplo, en la de invisible, tenemos, por ejemplo, que la primera, in, sería silver pin. La segunda sílaba, this, es silver pin. Esta sería mustard y esta bowl sería mustard. Pero la que le da el tono es esta. Por lo tanto, decimos, es silver pin. Pero ahora, por ejemplo, si me paso a la de incredible, si la separamos así, como debería de ser, in es silver pin. Correct sería red dress. The y bowl sería en este caso mustard o a cup of mustard. Entonces son tres colores. Pero ¿qué le da el tono? Se lo daría la red dress, porque ahí está la sílaba tónica. No se les olvide que ese apóstrofe, lo que está adelante de ese apóstrofe, es la sílaba tónica, la tonic syllable. Y esa es la que estamos diciendo que le da el color. En la de impossible, en este caso, en impossible, tendríamos im. Esto es silver pin. Luego, bull. Esta sería olive. Pass sería como olive. Estas últimas dos serían pues parte de a cup of mustard. Pero esta palabra, por su sílaba tónica, diríamos que es olive, porque suena pass, olive. Bien, entonces, estas que hemos visto el día de ahora sí llevan algunas el sonido silver pin, pero no necesariamente en su sílaba tónica. Bueno, con eso estaríamos cerrando la clase del día de ahora. Les deseamos que pasen desde ya un happy weekend y see you on Monday. Nos veríamos el día lunes. First gap. Goodbye, everybody. Take care. Goodbye, Goodbye, teacher. teacher. Bye. Have a good one. Goodbye. Goodbye. Thank you.